Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Me llamo José Bustos Aguilar, mi matrícula es 02860. Estoy actualmente estudiando en la Universidad CNSI. Vivo en un pueblo llamado Iztapan de la Sal. Hoy hablaremos del derecho procesal. El derecho procesal penal establece las reglas mediante las cuales las autoridades investigan los delitos determinando lo posible la responsabilidad de las personas señaladas y resuelven los conflictos derivados de una conducta delictiva. Su importancia radica en la aplicación de la sanción. No puede depender únicamente de una acusación, sino de un procedimiento previamente establecido en la que se respetan los derechos de la víctima y de las personas imputadas. De esta forma, el proceso penal funciona como un medio para evitar decisiones arbitrarias y procurar que la justicia se imparta con legalidad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos. En México, la reforma constitucional del 2008 marca el inicio de la transición hacia el sistema penal acusatorio y oral, dejando atrás diversas prácticas propias del modelo mixto. Este sistema se caracteriza por ser las funciones de investigar, acusar, defender y juzgar, así como por desarrollar las audiencias frente a una autoridad judicial imparcial. También permite que las acusaciones de la defensa presenten sus argumentos, cuestionen las pruebas de las partes contrarias y participantes. En el condiciones del equilibrio, sus principios de publicación, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, buscando que los procedimientos sean más transparentes y que las decisiones se basen en la información debida directamente ante el órgano jurisdiccional. Ay, perdón, me estoy quedando un poquito mal de la garganta. Y disculpa que estoy leyendo, es que es mucha información, ¿vale? El estudio de las etapas del procedimiento penal resulta relevante porque cada una cumple una función específica durante la investigación. Se reúnen los datos relacionados con el derecho delictivo. En la etapa intermedia se define que los hechos pruebas serán discutidos. En el juicio oral se desarrolla el debate para permitir emitir una decisión. En la ejecución y la vigilancia, el cumplimiento de la sanción impuestas, asimismo figuras como la nulidad de los actos procesales, las medidas cautelares, la prohibición, la preventiva y las soluciones alternas permiten comprender los límites de la actuación de las autoridades, las diferentes formas en que puede resolverse un conflicto penal. El objetivo de este proyecto es analizar las etapas y los conceptos fundamentales del sistema penal acusatorio mediante la elaboración de un caso práctico. También se pretende explicar algunos problemas que pueden presentar durante el procedimiento, como las irregularidades y provocan la nulidad de un acto, la imposición de la prisión preventiva y la resolución de delitos culposos sin necesidad de llegar a un juicio. Con ello se busca relacionar los conocimientos teóricos como situaciones cercanas a la práctica y comprender de manera integral el funcionamiento actual de la justicia penal mexicana. El robo de una tienda horizonte. Los personajes, ¿vale? Narrador, José Alberto Aguilar. Ana Martínez, propietaria de la tienda y víctima. Carlos Ramírez, persona imputada. Agente de la policía, primero responde e investigador. Ministerio Público, encargado de dirigir las investigaciones y presentar las acusaciones. Defensor, representante legal de Carlos. Juez de control, interviene durante la investigación judicializada y en la etapa intermedia. Tribunal de enjuiciamiento, dirige el juicio oral. Juez de ejecución, supervisar el cumplimiento de la sentencia. Escena 1. Presentación del caso. Narrador. El caso comienza una tarde en la tienda de equipos eléctricos Horizonte. Su propietaria, Ana Martínez, atiende a varios clientes cuando un hombre entró
y permaneció algunos minutos observando los productos mientras Ana se encontraba en la parte posterior del establecimiento. El hombre tomó una computadora portátil que estaba sobre el mostrador, lo cual dentro de una mochila, y abandonó el lugar sin pagar. Minutos después, Ana advirtió que faltaba un equipo. Él revisó las cámaras de seguridad y observó que el responsable había utilizado una chamarra oscura y se había retirado de una motocicleta roja. La computadora tenía un valor aproximadamente de 18,000 pesos y se encontraba registrada en el inventario de la tienda mediante su número de serie. Ana, la computadora estaba aquí hace unos minutos. Revisé la grabación y observé claramente que un hombre la tomó. Salió sin pagar. Voy a comunicarme con la policía y presentar la denuncia. Escena 2. Denuncia e investigación inicial. Luego, lugar, tienda Horizonte y agencia del Ministerio Público. Narrador. Ana solicitó la presencia de la policía al llegar al agente. Realiza una inspección del establecimiento, recaba los primeros datos y pidió que se conservaran las grabaciones de seguridad. También entrevistó a un comerciante cercano, que manifestó haber visto el hombre retirarse en una moto color roja. Posteriormente, Ana presentó formalmente la denuncia ante el Ministerio Público. Con ello se inició una carpeta de investigación para determinar la existencia de un delito, identificar al probable responsable y reunir información sobre los hechos. Agente de la policía. Señora Ana, necesito que me describa lo sucedido y conserve la grabación original. También registraremos el número de serie de la computadora para identificarlo en caso de que sea localizada. Ana, el hombre entró como cualquier cliente. Cuando me alejé del mostrador, guardó la computadora en su mochila y salió rápidamente. En el video también se alcanzó a observar parte de la placa de la motocicleta. El Ministerio Público. Se inicia la investigación correspondiente. La policía analizó las grabaciones, entrevistó a los testigos y verificó la información del vehículo. Ustedes podrán aportar cualquier documento que demuestre que la computadora pertenece a su negocio. El narrador. La víctima entregó la factura y registró el número de la serie. Por supuesto, la policía revisó otras cámaras cercanas y lograron obtener una imagen más clara de la motocicleta. Con la información de las placas se identificó como propietario de Carlos Ramírez. Escena 3. Actos de investigación. Lugar. Agencia del Ministerio Público. Narrador. Durante la investigación del Ministerio Público ordenó la realización de diferentes diligencias. Se entrevistó al testigo, se incorporaron las grabaciones y se verificó el registro de la motocicleta. Además se comprobaron las características físicas y vestimenta del hombre, observando en el video como fotografía obtenido legalmente durante la investigación. La policía informó que había una ubicación de la motocicleta frente a un domicilio de Carlos. Como no podía ingresar al inmueble sin autorización del Ministerio Público, solicitó ante un juez control una orden de cateo. La solicitud estuvo respaldada por todos los datos reunidos hasta en su momento. El Ministerio Público. Señora, solicitamos autorización para inspeccionar el domicilio relacionado con el investigado. Le pertenece y sustenta en las grabaciones la identificación de la motocicleta y declaración del testigo. Juez de control. Después de revisar los datos presentados, se autoriza la diligencia exclusivamente para localizar la computadora, otras relacionadas con el hecho que estamos investigando. Narrador. Durante el cateo se localizó una computadora cuyo número de serie coincide con el registro por la tienda. El equipo fue asegurado, embalado y puesto a disposición del Ministerio Público ciudadano del registro de las personas que tuvieron contacto con el objetivo, respetando la cadena de custodia. Escena 4. Audiencia inicial. Lugar. Sala de audiencias. Narrador. Con todos los datos reunidos en el Ministerio Público solicitó que Carlos compadecía ante el juez del control. En la audiencia inicial se le informó el hecho que se le atribuía y se le permitió ejercer su defensa. Juez de control. Señor Carlos Ramírez, se le informa que tiene derecho a
guardar el silencio con una defensa adecuada y conocer los derechos y los hechos por los cuales se encuentra en este órgano judicial y jurisdiccional. Ministerio Público. La investigación establece que el imputado ingresó a la tienda Horizonte, tomó una computadora portátil y sin autorización se retiró en una motocicleta registrada a su nombre. El equipo fue localizado posteriormente en su domicilio mediante una diligencia autorizada judicialmente. Defensor. Mi representado comprende la acusación que sostiene él adquirió la computadora de un proceso desconocida y que no participó en el robo. Solicitamos que se respete su presunción de inocencia y que pueda enfrentar el procedimiento en libertad. Juez de control. Los datos presentados permiten establecer de manera inicial que quedó un hecho considerado de delito y existe una probabilidad razonable de que un imputado participó en él. Por ello se dicta auto de vinculación a proceso. Como medida cautelares, el imputado deberá presentarse periódicamente ante la autoridad y no puede acercarse a la víctima ni a su establecimiento. Se concede un plazo para continuar con la investigación. Narrador. Durante la investigación complementaria también, tanto el Ministerio Público como la Defensa tuvieron la oportunidad de reunir información. La Fiscalía obtuvo un análisis de la grabación y una revisión técnica de los números de series. La defensa entrevistó a una persona que afirmó haber estado con Carlos durante una parte del día. Escena 5. Presentación de la acusación. Lugar. Sala de juez de control. Narrador. Una vez concluida la investigación completamente, el Ministerio Público presentó la acusación formal. En ella describió que el hecho señaló la participación atribuida a Carlos y ofreció los medios de prueba que pretendían presentar en el juicio. La defensa conoció previamente la acusación y tuvo oportunidad de representar y de responder, señalar irregularidades y ofrecer su propio medio de prueba. Ministerio Público. La acusación se sostiene en la declaración de la víctima, las grabaciones del establecimiento del testimonio del comerciante, el registro de la motocicleta, la diligencia de cateo y la identificación de la computadora mediante su número de serie. Defensor. La defensa ofrece el testimonio de una persona que afirmó haber estado con el acusado el día de los hechos. También solicitamos que se emita una fotografía obtenida de una red social debido a que no se acreditó adecuadamente su origen ni su relación directa con el caso. Juez de control. Se excluye la fotografía señalada porque no existen elementos suficientes para comprobar su autenticidad. Se admiten los demás medios para la prueba por encontrarse relacionados con los hechos debatidos. En consecuencia, se dicta la apertura del juicio oral. El tribunal de enjuiciamiento deberá valorar únicamente las pruebas que se están presentando y debatan durante la audiencia. Narrador. La etapa intermedia mientras define una claridad y una acusación y selecciona las pruebas que podrían utilizarse. El juez de control no resolvió la culpabilidad de Carlos, pues esa decisión corresponde a un tribunal distinto durante el juicio oral. Escena 6. Alegatorios de la apertura. Lugar. Sala de juicio oral. Tribunal de enjuiciamiento. Se declara abierta la audiencia. Se recuerda que las personas acusadas deben ser consideradas inocentes mientras no se demuestre su responsabilidad mediante las pruebas presentadas en el juicio. Ministerio Público. Demostremos que Carlos Ramírez ingresó a la tienda, tomó una computadora sin autorización y que conservó en su domicilio. La grabación de testimonios y la identificación del equipo permitirá establecer su participación. Defensora. La defensa demostró que existen dudas sobre la identidad de la persona observada en el video. El hecho de que la computadora estuviera en proceso de Carlos no acredita que por sí mismo que él haya sido sustraído. Escena 7. Presentación y contradicción de las pruebas. Ministerio Público. Se solicitó la presencia de Ana Martínez. Ana.
La computadora pertenece a mi negocio. Reconoció el equipo recordando por su número de serie, coincide con la factura y con nuestro inventario. En la grabación se observa el nombre que entró a la tienda y se llevó la computadora. Defensor, ¿ustedes vio directamente el rostro de la persona cuando tomó el equipo? Ana, no lo vi en ese momento porque estaba en la parte posterior y lo observé posteriormente en la grabación. Narrador, después declaró el comerciante que había visto al hombre salir del establecimiento y retirarse en una moto roja. También participó en el policía investigador. Ministerio Público, agente, explique bien cómo se identificó al propietario de la motocicleta. Agente de la policía, se revisaron las grabaciones de varios establecimientos. En una de ellas se observó con mayor claridad la placa. Al consultar el registro vehicular se determinó que la motocicleta pertenecía a Carlos Ramírez. Defensor, la investigación debe mostrar que solamente Carlos utilizaba esa motocicleta. Agente de la policía, no se acreditó que fuera la única persona que pudiera usarla, pero la motocicleta fue localizada frente a su domicilio. El Ministerio Público presentó posteriormente los registros del cateo y de la identificación técnica de la computadora. La defensa presentó a su testigo. Defensor, ¿dónde se encontraba Carlos durante la tarde de los hechos? Testigo de la defensa, estuvo conmigo durante algunas horas, pero no recuerdo exactamente a qué hora se retiró. Ministerio Público, entonces usted no puede asegurar que Carlos estuviera con usted en el momento que ocurrió el robo. Testigo de la defensa, no puedo asegurarlo con exactitud. Escena 8, alegatos y clausura de decisión. Ministerio Público, las pruebas se relacionan entre sí. El video muestra la forma en que se cometió el robo. La motocicleta condujo a la identificación del acusado y la computadora fue localizada en su domicilio. Además, el testigo de la defensa no pudo ubicarlo en otro lugar al momento de los hechos. Defensor, la grabación no permite que observe con precisión del rostro. La fiscalía se apoya en indicios y no mostró de manera directa que mi representado fuera la persona que tomó el equipo. Por ello solicitamos una sentencia absolutaria. Tribunal en enjuiciamiento. Después de valorar las pruebas de la manera conjunta, este tribunal considera acreditado que la computadora fue sustraída de la tienda y que su acusado participó en el hecho. La conclusión se apoya en la grabación de la identificación de la motocicleta que fue recuperación del equipo y las declaraciones presentadas durante el juicio. En consecuencia, se emite un fallo condenatorio. En la audiencia correspondiente se le determina la sanción aplicable y la representación del daño, respetando los límites establecidos por la legislación. Narrador. En una audiencia posterior se impuso una pena privativa de libertad y se ordenó la reparación del daño ocasionado a la víctima. Escena 9. Intervención del juez y ejecución. Lugar, sala, ejecución de las sanciones. Narrador. Una vez que la sentencia quedó firme, comenzó la etapa de ejecución. En ella no se discutió nuevamente, sino Carlos era responsable. La finalidad fue verificar que su sanación se cumpliera en los términos ordenados y se representan tanto los derechos de la persona sentenciada como la de las víctimas. Juez de ejecución. Esta audiencia tiene como finalidad revisar el cumplimiento de la sentencia y la autoridad dependiente deberá informar sobre la investigación y la persona sentenciada, el cómputo de la persona y de las actividades distintas a favorecer de su reinserción social. Defensor, solicitamos que mi representado sea incorporado a la programa educativa y laborales. También pedimos que se registre correctamente en tiempo en el procedimiento privado en la libertad. Representante de la víctima, solicitamos que se mantenga el seguimiento de la reparación del daño ordenado de la sentencia. Juez de ejecución. La autoridad pendiente deberá
respetar los derechos de la persona sentenciada y presentar los informes correspondientes. Asimismo, se vigilan el cumplimiento de la reparación del daño y cualquier solución del beneficio deberá analizarse conforme a los requisitos legales. Narrador, el caso muestra que el procedimiento penal no se limita al juicio oral. Primero fue necesario investigar el hecho, identificar probables responsables y reunir datos obtenidos legalmente. Después de la etapa intermedia se definieron las acusaciones y las pruebas que podían presentarse durante el juicio. La Fiscalía y la defensa contrarron sus argumentos ante la supervisión del cumplimiento de las sanciones y la reparación del daño. El sistema penal acusatorio busca que cada autoridad cumpla con las funciones diferentes en el Ministerio Público, investigar y acusar. La defensa protege los derechos de las personas imputadas. El juez de control, vigilancia la legalidad de las acusaciones. Del tribunal de enjuiciamiento decide con base en las pruebas debatidas, y el juez ejerce su supervisión del cumplimiento de la sentencia. De esta manera, el procedimiento pretende alcanzar una decisión justa sin dejar de proteger los derechos de todas las personas involucradas. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.